está hablando de la unión del Estado con la iglesia, figurativamente, porque este dictador, hermanos, no cree en la iglesia, ni cree en la doctrina de la iglesia basada en la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. No cree ni creerá. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Qué nos enseña la historia del pasado? Voy a dar un dato con mucho respeto, pero esto se enseña en las escuelas, esto está en las enciclopedias, hermanos. Desde Constantino, emperador romano, el papado se unió al poder civil. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia católica, apostólica, romana empezó a estar fusionada. Esta iglesia empezó a estar fusionada al Estado. O sea, la iglesia era el gobierno. La iglesia católica, apostólica, romana era el gobierno, hermanos amados. Y con todo respeto, repito, empezaron a perseguir a los que, porque eran radicales en aquel entonces, extremistas en aquel entonces, empezaron a perseguir a los que no tenían la fe católica, apostólica, romana, para obligarlos, subrayo, remarco, para obligarlos a aceptar el catolicismo. ¿De qué manera? A unos tratando de ahogarlos donde hubiera agua, a otros golpeándolos con palos, a otros martirizándolos de diferentes maneras, hermanos, crueles. Y si no se convertían al catolicismo romano, si no se convertían, hermanos, entonces los asesinaban en el nombre de Dios y de la iglesia de diferentes maneras brutales. Ejemplo, había mujeres que les abrían el vientre, hermanos. Les abrían el vientre y les metían gatos vivos, obviamente, dentro de su vientre para que empezaran a destrozarlas, a desgarrarlas por dentro, porque no habían aceptado la fe católica romana. A otros los juntaban todos de brea y los quemaban vivos. A otros los ahorcaban, a otros los descuartizaban, les sacaban las extremidades, los brazos y las piernas, hermanos, tirando de 4 caballos en diferentes direcciones. A otros también les cortaban la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Estas fueron partes de las famosas actividades, hermanos, de las cruzadas, o de lo que se llamó también como la Santa Inquisición. Y a esto, hermanos, desde entonces hasta nuestros días se les considera responsables de no menos de 70 millones de muertes directa o indirectamente a la iglesia católica apostólica romana, hermanos. Y a esa trayectoria de su historial se le llama el rastro de sangre. Eran implacables, eran crueles, hermanos. Tenían diferentes artefactos, aparatos fabricados
aplastando la cabeza hasta que se saltaban los ojos y demás, hasta dar muerte. Aleluya. Esto es lo que ha sucedido con líderes religiosos, fanáticos, radicales o extremistas que han surgido en la historia del mundo en que vivimos, hermanos. Acuérdense de esto que les acabo de decir. Todo esto lo he puesto como una plataforma para ahora hablarles a ustedes de una seria amenaza. Mientras los jóvenes andan en su mundo, y mujeres, algunas mujeres, algunos varones andan en su mundo, especialmente los jóvenes, en tantas frivolidades. Hermanos, quiero hablarles de una seria amenaza para las democracias del mundo y también una seria amenaza para el cristianismo del mundo, hermanos. Una seria amenaza para ustedes y para mí como cristianos, como creyentes en Cristo y fundamentados en la Biblia, en la palabra de Dios. Viene una seria amenaza que tiene que ver con la porción base, hermanos, que leí al principio, y me refiero al islamismo. ¿Ok? El islamismo. ¿Cuántos cristianos sabemos en el mundo? Entre comillas. ¿Ok? Nomás pensando aquí en esta congregación, los diferentes niveles, hermanos, y algunos muy lamentables. Pero ¿cuántos cristianos habemos en el mundo? Se dice que alrededor de 2,000 millones. El 33% viene abarcando el 33% en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos seguidores del Islam hay en el mundo? Se da la cifra de aproximadamente 1.500 millones, hermanos, que están en el Islam. Esto abarca el 21% en el mundo. En el año 2000 eran alrededor de 800 millones de islamistas. En el día presente son alrededor de 1.500 millones, casi se duplicó en 12 años. ¿Cuántos cristianos hay aquí en Estados Unidos? Entre comillas. Porque los del Islam son capaces de ofrendar su vida por Alá. No le temen a la muerte. Y si mueren por la causa de Alá, creen que van a ir directamente al paraíso. Pero, ¿cuántos cristianos, entre comillas, hay aquí en Estados Unidos? Aproximadamente 163 millones, hermanos, de 320 millones de habitantes que hay aquí en este país. Seguidores aquí en Estados Unidos, seguidores del Islam, aquí en el país donde nosotros estamos, se calcula alrededor de 8 millones. Pero se sabe que más de 200,000
al Islam aquí en Estados Unidos cada año que va pasando.